Nos han vendido una imagen falsa de Atenas. La hemos aprendido en los libros de historia, la hemos visto en películas grandilocuentes. Atenas, la cuna de la democracia, el faro del pensamiento occidental, la ciudad de la luz. Pero esa es solo la mitad de la historia. Porque bajo el deslumbrante mármol blanco del Partenón, bajo las estatuas de los grandes filósofos y oradores, existía un estigma oscuro. Una sombra que se cernía sobre una forma muy particular de conocimiento. Una que era vista con recelo, casi con miedo. No estoy hablando de magia negra ni de cultos prohibidos a dioses olvidados. Estoy hablando de algo mucho más frío, mucho más preciso. Estoy hablando de las matemáticas profundas. Imagina esto, en la ciudad de la palabra, en la metrópolis donde el debate público lo era todo. Los números eran el enemigo silencioso, la voz que no gritaba, pero que encerraba una verdad irrefutable. Y eso, amigos míos, era aterrador. Este es el expediente secreto de la secta de los silenciosos. La historia de cómo la ciudad más brillante del mundo antiguo decidió que pensar con demasiada lógica era una forma de locura. Para entender esta paradoja, debemos sumergirnos en el corazón palpitante de la vida ateniense, el ágora, la asamblea, los tribunales. Atenas no funcionaba con oro, ni con ejércitos invencibles. Funcionaba con una sola moneda de cambio, una más valiosa que cualquier otra, la retórica, el poder de convencer, el arte de la persuasión. Si sabías hablar, si podías mover a las masas con tus discursos, gobernabas. Un político, un general, un ciudadano influyente. Su poder residía en su capacidad para tejer argumentos, para apelar a las emociones, para ganar debates. La verdad era, en muchos casos, un concepto flexible, moldeable por el orador más hábil. Pero entonces aparecían ellos, los matemáticos, los geómetras. Y ellos no jugaban con las mismas reglas. Un matemático no persuade. Un matemático no te pide que creas en su palabra. Un matemático demuestra, presenta axiomas, sigue una cadena lógica implacable y llega a una conclusión ineludible. Una verdad fría, pura, incontestable. 2 más 2 son 4, te guste o no. El área de un círculo es pi por radio al cuadrado, lo sientas o no. Y eso, para la élite política de Atenas, era dinamita. Un político podía argumentar durante horas sobre la justicia o la conveniencia de una ley. Pero, ¿cómo argumentas contra el teorema de Pitágoras? No puedes. La demostración matemática no deja espacio para la opinión, para el debate florido, para la manipulación emocional. Es un muro de lógica contra el que la retórica se estrella. Los filósofos de la época, muchos de ellos profundamente involucrados en la vida política, lanzaron una acusación que hoy nos parecería extrañísima, pero que en aquel entonces caló hondo. Decían que estudiar demasiada geometría, que sumergirse en el mundo de los números y las formas abstractas, literalmente secuestraba la mente, que te arrancaba de la realidad compartida, del mundo humano. La acusación formal, si la traducimos a nuestros términos, podría sonar así: corrupción de la educación cívica. Era un cargo increíblemente sutil y perverso. Fíjate bien, no decían que los matemáticos estuvieran equivocados. Nadie se atrevía a refutar sus demostraciones. Lo que decían era algo mucho más profundo y socialmente destructivo. Decían que estaban en otro mundo, que su búsqueda de la verdad absoluta los volvía inútiles e incluso peligrosos para la sociedad. La creencia popular, alimentada por estos recelos, era que al sumergirse en la abstracción pura de la geometría y la aritmética, el matemático perdía su conexión con la humanidad. Se volvía, en esencia, incapaz de sentir empatía. ¿Cómo podía alguien que pasaba sus días contemplando la perfección de un dodecaedro entender las pasiones desordenadas, las contradicciones y las necesidades del ciudadano común? Se les acusaba de volverse fríos, distantes, incapaces de comprender las complejidades del debate político, que no es lógico, sino emocional y psicológico. Para el ateniense de a pie, un geómetra obsesionado con sus figuras y números era una especie de
Zombi filosófico. Un cuerpo que caminaba por el ágora, pero cuya mente estaba perdida en el infinito, en un plano de existencia al que nadie más podía acceder. Esta idea del secuestro mental no era una simple metáfora, se lo tomaban muy en serio. Pensaban que la educación matemática extrema te hacía un mal ciudadano porque te enseñaba a despreciar la opinión, la doxa, que es el pilar de cualquier democracia. En una asamblea donde se vota a mano alzada, la opinión de la mayoría es ley. Pero para un matemático, la opinión de 1000 personas no puede convertir una falsedad en una verdad. Esta desconexión era vista como una forma de arrogancia intelectual, una traición al espíritu comunitario de la polis. Se les veía como habitantes de una torre de marfil invisible, desde la que miraban con desdén el bullicio caótico pero vital de la vida cívica. Y cuando una sociedad señala a un grupo como una amenaza, inevitablemente llega el castigo. Pero aquí no hubo cicuta como con Sócrates. No hubo hogueras ni ejecuciones públicas. El castigo para los matemáticos, para la secta de los silenciosos, fue mucho más sutil y, en cierto modo, mucho más cruel. Fue una sentencia de muerte en vida, la marginación cultural, el ostracismo invisible. Si decidías dedicar tu vida a los números en lugar de a la retórica y la política, te convertías en un fantasma social. Oficialmente seguías siendo un ciudadano. Tenías derechos, en teoría, pero en la práctica te volvías invisible. Tu voz no contaba en la asamblea, no porque te la prohibieran, sino porque nadie la escuchaba. Hablabas un idioma que nadie quería entender. Eras considerado un inútil para el proyecto democrático, un excéntrico en el mejor de los casos, un ser socialmente tarado en el peor. Imagina la escena: un matemático brillante, quizás alguien que acaba de resolver un problema que llevaba siglos sin solución, camina por el ágora. Mientras pasa, la gente no lo insulta, no le tira piedras. Hacen algo peor, lo ignoran. Las conversaciones se detienen y se reanudan cuando ha pasado, como si una corriente de aire frío hubiera cruzado la plaza. Los grupos de debate se apartan a su paso. Es una sombra, un espectro. Su gran crimen fue buscar una verdad que no se podía debatir, y su sentencia fue la irrelevancia total. Sufran el destino de los fantasmas, caminar entre la gente sin ser vistos ni escuchados jamás. Esta no es solo una anécdota polvorienta de la historia antigua, es un espejo, es un eco que resuena con una fuerza increíble en nuestro propio tiempo. Pensemos en ello. Atenas, la cuna de la razón, castigó a sus mentes más lógicas. Marginó a quienes manejaban datos y demostraciones, porque sus verdades no servían para ganar votos en una asamblea. Prefirieron el discurso bonito a la verdad demostrable. Eligieron la persuasión emocional por encima de la evidencia fría. Dieron la espalda a la lógica porque era socialmente incómoda. Ahora mira a tu alrededor. Enciende la televisión, abre las redes sociales, escucha a nuestros líderes, a nuestros influencers, a los debates que dan forma a nuestra sociedad. ¿Hemos superado realmente ese antiguo miedo a los datos fríos? ¿O seguimos, como los atenienses, hechizados por los que mejor hablan, por los que nos cuentan las historias más bonitas, independientemente de si se sostienen sobre hechos reales? ¿Cuántas veces hemos visto una verdad incómoda, respaldada por cifras y estudios, ser barrida bajo la alfombra por un eslogan pegadizo o un discurso apasionado que apela a nuestros miedos y prejuicios? ¿Cuántas veces el experto que presenta datos es tachado de frío, de insensible, de no entender a la gente real, mientras que el charlatán que grita con convicción es aclamado como un líder? El fantasma de Atenas no se ha ido. Sigue caminando entre nosotros. La tensión entre la retórica persuasiva y la verdad demostrable sigue definiendo nuestro mundo. Seguimos luchando la misma batalla entre lo que suena bien y lo que es verdad. La secta de los silenciosos quizás ya no sean los matemáticos, pero sus herederos, los científicos, los analistas de datos, los expertos que nos presentan realidades incómodas, a menudo sufren la misma marginación cultural. La pregunta que nos deja este expediente secreto es:
¿Qué preferimos? La pregunta sigue en el aire, tan relevante hoy como hace 2500 años. Si a ti también te fascinan estas sombras de la historia y prefieres la verdad incómoda a la mentira reconfortante, suscríbete y activa las notificaciones. Hay muchos más expedientes secretos esperando a ser abiertos. Gracias por acompañarme en este viaje. Nos vemos en el próximo.